En nuestra posteridad hay prosperidad. Dios busca una cultura y generación dispuesta a traer conciencia a los perdidos, cansados y quebrantados de corazón. ¿Harás brillar tu fe en medio de un mundo caído? Mientras nos acercamos más que nunca a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en tiempos de desesperación y confusión, hagamos sonar juntos la alarma. Y ahora con ustedes, Pablo Azurdia. Al libro de Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Es más, vamos a leer el versículo 17 en adelante para tener contexto a lo que quiero yo trazar con ustedes en esta noche. Dice Romanos 1, verso 16: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Verso 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con la injusticia restringen la verdad. Porque los que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hace, o Dios se lo hizo evidente. Verso 20: porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se ha visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusas. Hagamos una oración en esta noche. Bendito Dios Padre, háblanos en este momento, como siempre lo has hecho en cada culto, en cada reunión presencial y virtual. En esta hora te hemos dado una ofrenda de alabanza, de adoración, una ofrenda que ha tocado tu corazón. También hemos aportado, tu iglesia ha aportado, Señor, a través de sus ofrendas y diezmos, Señor. Y sé que el día de mañana, a través de esa tierra fértil, tendrán una cosecha apretada, remecida y rebosante. Ahora te imploro, Santo Espíritu de Dios, que seas tú trazando este mensaje, este pensamiento, que seas tú hablando y tocando los corazones de cada familia, de cada individuo, joven y jovencita que se ha conectado a través de los medios de comunicación, Padre. Que este mensaje llegue a los corazones y que haga ese lindo efecto por la cual hoy es enviada en esta noche. Espíritu Santo de Dios, glorifica a nuestro Señor Jesucristo, que merece toda la gloria, todo el honor, toda exaltación. Que sea Él el centro de nuestra conversación, el centro de este mensaje que vamos a hablar en esta noche. En el nombre de Jesús. Y la iglesia virtual y aquellos que están presencialmente hoy en esta noche dicen amén y amén. En esta hora quiero hablar con ustedes cómo el evangelio en estos tiempos ha sido atacado, ha sido vituperado, y han habido en nuestra sociedad institutos, movimientos, grupos que a toda causa han querido restringir la verdad. Han tratado de taparla y no dejar que esta linda verdad, hablando de las buenas nuevas de salvación, llegue a los corazones de aquellos que están quebrantados, aquellos que necesitan ese toque del Espíritu Santo y entrar a esa realidad divina con nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos Romanos capítulo 1, Romanos, que es un libro tan fantástico, hermoso, y a la misma vez lleva una profundidad tan exquisita, que para poder entenderla
en su totalidad. Continuamente debemos nosotros de indagar y leer de nuevo lo que el apóstol Pablo recibe a través de inspiración por el Espíritu Santo. Pero verso 18, quiero comenzar con lo siguiente, que el apóstol Pablo se dirige a una audiencia de incrédulos, a una audiencia que ha rechazado la verdad y ha decidido embarcarse en las concupiscencias de este mundo, el engaño de Satanás y todo lo que ahora en día ha afectado al individuo, hablando de la maldad y de las tinieblas que rigen en estos tiempos. El apóstol Pablo dice, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ve conmigo, de los hombres. El apóstol Pablo, en una de sus epístolas, creo que es en la epístola hacia su hijo en la fe, a Timoteo, menciona de que Dios desea que todo hombre sea salvo. Dios desea que la humanidad llegue a conocer los propósitos de Dios. Es más, déjame a ver si lo puedo encontrar. Creo que es en el capítulo 2 de este pasaje, donde Pablo menciona a Timoteo de que debemos de exhortar a hacer peticiones, rogativas, oraciones y acciones de gracia para todos los hombres. Vea lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 2 en adelante. Por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Verso 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y verso 4 da ya el enfoque, el motivo, la razón por qué esto es bueno y agradable. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios los hombres y Cristo Jesús hombre. Diga conmigo, hay un solo mediador, hay un solo camino para llegar a la verdad, para llegar a conocer a Dios Padre, aquel que es creador, el autor de la vida, aquel que nos bendice, aquel que es el motivo por la cual hoy en esta noche como estas nos juntamos para glorificar su nombre. Pero en lo interior de Dios, en esencia, Pablo revela que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. La salvación no es una invitación exclusiva, sino es inclusiva. Es para todos. Es para aquellos que realmente llegan a comprender, llegan a aceptar y reconocer al Dios Padre Creador. No es para cualquiera, entiendo que Pablo dice, no es para el que corre, el que quiera, sino al que Dios tenga misericordia. Pero en esencia Dios en su manera de ser anhela que la humanidad, que el individuo llegue a conocer los pasos de Dios, llega a conocer quién es Él en esencia. Hoy en día vemos cómo la sabiduría humana ha engrandecido y vemos cómo la sabiduría humana, el conocimiento y la filosofía ha inculcado o se ha desarrollado en nuestra comunidad, que aún en las plataformas como las redes sociales vemos cómo eso de una manera ha influido en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Y mucha gente depende mucho de su razonamiento. Mucha gente depende mucho del intelecto de aquellos hombres prominentes, aquellos hombres que tienen una
sabiduría muy profunda o estupenda, por decir, y muchos se agarran o dependen que la sabiduría humana es lo máximo, es lo máximo que el hombre puede llegar a alcanzar y conocer, y integramos la sabiduría humana según la realidad que ahora estamos viviendo. Pero esa sabiduría humana ha causado un desbalance donde elimina lo que es verdades absolutas. Ahora en día, como en algunas ocasiones que he estado yo enseñando y predicando, cuando se habla de la verdad, ya la verdad no es objetiva, ya no es algo absoluta o absoluto, sino ahora es subjetivo. La verdad de uno puede ser diferente a su vecino. La verdad de otro puede ser todo lo opuesto a la verdad que llevamos nosotros. Entonces estamos viendo cómo la humanidad, en esencia, está buscando alternativas, métodos, maneras de poder llegar a lo que es la felicidad o a la vida eterna. Pero Cristo Jesús, claramente como vemos en las Escrituras, Él es el mediador entre Dios Padre y la humanidad y los hombres. Y solo es a través de Él que el ser humano, a través de su espíritu y su alma, podrán encontrarse con el Dios creador. No hay otro camino, no hay otra avenida, no hay otra alternativa. Solo se hace y solo se alcanza a través de Jesucristo. Pero bueno, no me quiero desenfocar sobre este punto, este pensamiento. Dice de nuevo Pablo, el apóstol Pablo, en verso 18 en Romanos capítulo 1, que dice que el cielo está en contra de toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. ¿Por qué Dios revela su ira contra los pecadores, contra el pecado? Y aquí está la respuesta, bien directa, y diría que hay muchas maneras de poder descifrar, de poder mencionar muchos puntos, pero dice: porque sustituyen la verdad acerca de Él con fantasías e imaginaciones. Diga conmigo: fantasías e imaginaciones. Hay algo tan especial que Dios ha diseñado con el ser humano. Por ejemplo, en la parte frente de nuestro cerebro, lo voy a decir en inglés, no sé cómo traducirlo en español. Si algunos de los consiervos que están a mi diestra pueden ayudarme, con gusto. Pero tenemos algo que se llama el prefrontal cortex. Es una parte del cerebro, esta parte regional aquí en medio, que Dios le ha dado la facultad al hombre para poder distinguir los tiempos, para poder nosotros distinguir lo bueno y lo malo, y poder nosotros tener una idea de nuestra existencia en este universo. Corteza, ¿se dice, Alex? Gracias. Prefrontal corteza, esa es la palabra, muchas gracias. Y el ser humano tiene esa capacidad porque Dios se lo diseñó para poder nosotros saber nuestra ubicación y también saber, tener el conocimiento a lo que llamamos tiempo, lo que llamamos pasado, presente y futuro. A nosotros se nos da una clara distinción lo que es el ser humano con lo que es the animal kingdom, lo que es el reinado de los animales que Dios también ha diseñado. Pero esos animales, por ejemplo, algo bien básico, su mascota, si es que usted es dueño de perros, pero su mascota no tiene lo que le llaman ese ¿cómo se dice de nuevo? Prefrontal, ¿qué? Corteza, gracias. En otras palabras, su perrito, su mascota, no puede distinguir ni tiene la menor idea de lo que es pasado y lo que es futuro.
Ellos solo se enfocan hoy en el presente, pero no tienen esa capacidad, esa manera de poder nosotros asimilar las cosas como un ser humano. Por ejemplo, ahora estamos en una transición muy fenomenal, lo que es la era digital. Ahora ya el ser humano, aunque todavía está muy primitivo, lo que es la tecnología de Artificial Intelligence, inteligencia artificial. Y usted recordará que ahora apenas se está dando a conocer un servicio que la verdad ha sido de mucha bendición para muchos, lo que es un servicio robótico virtual que se llama ChatGPT, donde usted le puede preguntar a este servicio robótico sobre un tema, sobre pues un caso, o si usted quiere escribir un poema, una canción. Este servicio robótico es capaz de escribirte una canción o es capaz de resumirte y darte información de un tema en particular. Entonces estamos viendo cómo este servicio de una manera poco a poco está influyendo mucho en nuestra sociedad, y el ser humano se está tratando de adaptar a lo que ahora la tecnología de este mundo, de este siglo venidero, es capaz de proveer. Es impresionante los tiempos que estamos viviendo. Al igual, quiero que hace poco escuché por la prensa donde el famoso ese hombre magnate Elon Musk ya recibió aprobación de la FDA, creo que es FDA, right? Aprobación de un microchip para las neuronas del cerebro para poder ayudar a pacientes que están teniendo problemas neurológicas. Entonces es impresionante hasta qué capacidad, a qué dimensión la tecnología está avanzando y cómo se está integrando en nuestra vida cotidiana. Es impresionante. Pero aquí es donde quiero yo regresar al punto. Dios le ha dado al ser humano esa linda capacidad y facultad para poder nosotros asimilar las cosas alrededor nuestra. Y cuando leemos capítulo 1, versículo 18 en adelante, el apóstol Pablo está mencionando sobre estos puntos tan claros y obvios sobre la legitimidad de Dios que se revela a través de su misma creación. El Señor nos ha dado 5 sentidos tan hermosos que yo diría que lo obvio siempre va a ser obvio. Dios siempre va a avalar su existencia, no solo en el ámbito divino o espiritual, sino la misma creación alaba sus hazañas, sus proezas. Todo lo que Dios ha diseñado marca, señala que hay un Dios creador. Hasta hay un término que se dice en inglés, y voy a tratar de traducirlo, lo que se llama el fine tune of the universe. ¿Cómo es que las cosas quedó perfectamente establecidas a una distancia apropiada, a una expansión que difícilmente humanamente, matemáticamente no vamos a poder nosotros encajar todo el universo? Pero ¿cómo es de que Dios, siendo tan perfecto en su diseño, dejó todo bien establecido, las temporadas bien marcadas, nos dio un sol, una luna, y la rotación de cada objeto es exactamente donde debemos estar? Por ejemplo, si estuviéramos tan cerca a la tierra, nos quemaríamos. No habrá la posibilidad para que la civilización humana existiera. Si estuviéramos tan lejos del sol, nos enfriáramos. We'll freeze to death. Nos encongelamos. Entonces vemos la exactitud, vemos cómo Dios puso todo perfectamente, en la cual avala su existencia, su creación. Fina sintonía. Gracias por mi querido traductor. Fina sintonía. Thank you, Alex. Thank you. Y vemos que
Pablo, el apóstol Pablo, cuando dice en el versículo 18, nos revela de que el hombre tiene la facultad de decidir. Eso le llamamos libre albedrío, algo que Dios le da a la humanidad. Algo, si tocamos un poco sobre la filosofía, para amar a alguien se debe de dar una iniciativa. Para mostrarle el amor en sí, se revela voluntariamente y no a la fuerza. En otras palabras, Dios voluntariamente ama a la humanidad, pero ahora depende de la humanidad si desea amar a Dios. Dios nunca va a inculcar a la fuerza su voluntad en tu vida, sino tiene que nacer de un corazón contrito y humillado, dispuesto de querer amar a Dios sin que alguien o algo te lo imponga, porque eso no es el amor de Dios. El amor de Dios se manifiesta voluntariamente. Pero sigamos. ¿Por qué es que Dios ahora se está rebelando contra los pecados de la humanidad? Porque el hombre, repito, sustituyó la verdad acerca de las fantasías e imaginaciones. Diga conmigo, fantasías e imaginaciones. No sé si les suena el timbre. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en nuestra humanidad? Hombres que tienen sus genitales, que tienen their masculinity, que son hombres, como lo vemos, diciendo que son mujeres, o deseando vestirse como una mujer, y dicen que realmente, aunque su apariencia externa es masculino, en sí ellos se sienten femeninos. Absurdos tiempos que estamos viviendo. O mujeres igual, que tienen características femeninas, son mujeres por su ADN, por su genética, pero dicen que adentro son hombres. Estamos hablando de imaginaciones, fantasías absurdas que ha afectado la cordura de la humanidad, donde todo ahora es lo contrario, es opuesto a la verdad. Y que debemos de nosotros aceptar esa filosofía o ese pensamiento o esos moveres que de una manera está afectando la parte psicológica de la humanidad. Por ejemplo, da mucha tristeza que ahora hay corporaciones que están inculcando y están apoyando estos movimientos diabólicos, y a la fuerza quieren que la gente y los consumidores acepten esa ideología, acepten esas costumbres. No sé si usted ha visto últimamente en las noticias, y es lo que ahora se está moviendo, la tienda Target. ¿Quién no ha ido a comprar ahí? ¿Quién no ha comprado productos ahí? Pero ahora ellos han perdido billones de dólares solo en una semana por tratar de inculcar esta ideología que la verdad tiene a la gente muy en disgusto. Andan ellos molestos por ver que hay corporaciones que se están dejando influenciar por estos movimientos, hablando del grupo LGBT, y ahora pues están sufriendo las consecuencias por querer meternos esa enseñanza en nuestras gargantas. Y podemos mencionar a varias organizaciones que llevan esas mismas inclinaciones. Pero seguimos a la verdad. Dios le da al hombre el libre albedrío, pero también el hombre va a tener que asumir las consecuencias de su libre albedrío. Y Dios le ha dado al ser humano la capacidad de imaginar sueños y la facultad para que esos sueños lleguen a ser una realidad. Por ejemplo, si hablamos de los tiempos de antes, si hablamos de la antigüedad, podemos ver en Génesis la construcción de la Torre de Babel,
¿Qué representa Babel? La humanidad, representa la independencia entre ellos. ¿Y cuál era la visión o cuál era la imaginación entre un tiempo donde se compartía una sola lengua? Construyamos, let's build this tower. Edifiquemos una torre para poder llegar hacia los cielos, como tratando de desafiar a Dios y buscar la igualdad de Dios o mucho más. Era lo que Satanás quiso hacer. Y Dios se dio cuenta de que la imaginación del hombre, su fantasía, llegó a ser una realidad durante la construcción de la Torre de Babel. Y cuando Dios se dio cuenta que la humanidad y que los hombres se habían reunido y que estaban en un solo acuerdo, se dio cuenta la potencial que hay en el ser humano por darles a ellos ese libre albedrío y esa habilidad de imaginar, de visualizar lo que puede ser en un futuro. No hay otra civilización que yo he visto que tienen esos derechos de parte de Dios. Dios nos ha dado esa habilidad, esa dicha de poder visualizar algo, soñar algo, imaginarnos de algo y que llega a ser una realidad. Es algo tan hermoso. Por ejemplo, rápidamente, ahora en este siglo, todo lo que ustedes utilizamos, los dispositivos, las tabletas, las cámaras, todo lo que usted usa en la vida cotidiana, todo lleva un microchip. Y sabían que esos transistores que se encuentran, los puntos tan pequeños en un microchip, la tecnología ha avanzado tan rápido que un microchip del tamaño de la huella de su dedo o de sus dedos pueden ubicar 1 billón de transistores. Transistors, 1 billion transistors al tamaño de la huella de tu dedo. Hasta ahí hemos nosotros llegado con la tecnología a tal punto que dependemos de ella. Es algo que no nos damos cuenta, no sabemos cómo lo construyeron, pero sabemos cómo operarlo. Si usted me pregunta cómo se dio la construcción de su dispositivo, ni yo sé, ni usted y yo sabremos cómo es que se dio esto o cómo llegó esto a nacer, pero sí sabemos cómo operarla. Es impresionante hasta dónde la tecnología llegó. Pero bueno, quiero cerrar con paréntesis esto. Vemos que los hombres han decidido en estos tiempos ahogar la verdad de Dios naturalmente revelada a todas las personas, a fin de creer cualquier cosa que sustente su estilo de vida egocéntrico. Hay un mover tan fuerte entre la humanidad y es ser una persona narcisista. Narcissism is very influential in our culture today. Hay gente altiva, hay gente egocéntrica que uno pues se creen que son la familia de Tarzán, se creen que son de la familia élite, de pues una familia prominente en la sociedad, aristocratic family, si lo puedo decir de esa manera. Y hay gente donde actúan y se revelan tal como se muestran las características de Satanás, que Dios lo reprenda. Pero esa humanidad, esos seres individuos decidieron de restringir la verdad. Diga conmigo, restringir la verdad. La ira de Dios, el reino de Dios está en contra de la actitud pecaminosa de la humanidad. ¿Qué es lo que Dios requiere en estos tiempos en su reino? Mansedumbre, paciencia, benignidad, generosidad, misericordia, gracia y tantas virtudes, y tampoco descontando los frutos del Espíritu Santo que encontramos también en su palabra. El reino de Dios lleva requerimientos,
prerequisites, si lo puedo decir de esa manera, que debemos nosotros de implementar para poder ser buenos embajadores del reino de Dios en esta tierra. Entonces, cuando la palabra del Señor me muestra este asunto que estamos viendo en las Escrituras, quiero que me acompañe a Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6, verso 10 en adelante, hay algunos puntos que quiero yo también llamar la atención en esta noche o avalar más el concepto o la realidad que estamos viendo en este mundo caído. Vea este gran ejemplo que vemos en la palabra del Señor. Romanos 6, verso 10 dice: porque por cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive para Dios. El mejor ejemplo que vemos en la humanidad era el ministerio de Jesús. Llegó en un acto de obediencia, llegó como el cordero sencillo, el cordero inmolado, y cumplió la comisión del Padre para hacer ese sacrificio vivo para la humanidad, para que hoy tú y yo podamos disfrutar de las riquezas inescrutables que hay en Cristo Jesús. Una experiencia inefable, algo que no se puede expresar, sino se puede solo vivir y tocar. Murió al pecado una vez para siempre. Y los hombres de estos tiempos han perdido el interés de conocer a alguien que dio su vida por este mundo caído. Jesús, cuando estaba en su preexistencia, y cuando uno piensa un poco en los pensamientos del Padre, ¿cuál era la necesidad? ¿Cuál era el afán de querer mandar al Verbo de Dios a la humanidad? Cuando el Padre tenía una relación excelente con el Verbo, armonizaron de la eternidad pasada a la eternidad presente que estamos ahora, a la eternidad perpetua que viene para nosotros. ¿Cuál era la necesidad de mandar lo que Él tanto amaba, atesoraba a un mundo caído, a un mundo ingrato, a un mundo que el Padre sabía que lo iban a rechazar en el momento que Él entrara a esta dimensión y tomara forma de hombre? Es impresionante de que el Padre Creador, siendo tan generoso y amable, por amor a ti, por amor a mí y por amor a la humanidad, envió al Hijo unigénito. Envió a su Hijo para andar en nosotros, para contemplar su gloria y para poder nosotros saber que hay esperanza para una vida eterna en Cristo Jesús. Ya no hay condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Qué regalo más hermoso Dios le da a la humanidad, al hombre. Pero en estos tiempos, ¿cómo lo han pisoteado? En estos tiempos, ¿cómo lo han rechazado? Lo han vituperado, se han burlado de ese regalo tan hermoso que el Padre ha mandado a la humanidad. Es más, es un reflejo de la gracia y de la misericordia de Dios Padre, que ahora está tratando de tener una relación con su creación. Pero el hombre lo ha pisoteado. Mira los tiempos que vamos a vivir. ¿Qué es lo que ahora se celebra en el mundo para el mes de junio? Según es el mes del orgullo del grupo LGBT, le llaman Pride Month, que según es el mes que la humanidad y la sociedad debe de aceptar la condición de aquellos que yo diría están en una confusión total. No hay más de dos géneros. Si fuera así, ¿no estaría escrito en la palabra de Dios? ¿No estaría escrito ahí que hay otro género que Dios creó? No.
Solo hay hombre y mujer. Y a nivel genética tienes XX o XY. No hay otro que eso. Pero este mes, según el mes que viene, es para celebrar según los géneros que existen. Celebrar según la vida de estos hombres y mujeres que han aceptado según su realidad, pero que realmente están esclavizados, cegados a la verdad de Cristo Jesús. Este mundo los ha cegado, les ha puesto una venda para no llegar al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Y según este mes que viene se le va a conmemorar a ese grupo que en sí vemos de que es Satanás, que Dios lo reprenda, operando sutilmente, diciendo a la humanidad, a la comunidad, que este estilo de vida debe de ser aceptada a toda causa. Y en su astucia, que Dios lo reprenda, está usando maneras a través del gobierno, a través de hombres en poder y autoridad, para establecer esa ideología en nuestra comunidad. Dios reprenda a Satanás, ya conmigo, Dios lo reprenda. Y dice Romanos 16 que el Dios de paz aplastará a Satanás, y ese tiempo vendrá para nosotros. Pero quiero regresar. El ser humano ha decidido implementar estas enseñanzas diabólicas que no tienen sentidos, y la humanidad tiene que reconocer de que el regalo más hermoso, más precioso, era que el Padre envió a su Hijo, envió al Verbo de Dios para morir una sola vez y para que nosotros podamos vivir en Él para siempre. Repito, verso 10, porque por cuanto Él murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto vive para Dios. Diga conmigo, mi Señor Jesús vive, existe, resucitó, y les vengo a decir que está sentado a la diestra del Padre. Nuestro Señor Jesucristo no es un mito, no es una historia que según le nació al ser humano ser creativo y crear una historia, una falsedad. No, hubieron hombres y mujeres en el primer siglo que dieron su vida, que eran testigos oculares, que vieron a Jesús resucitado y dieron su vida para defender y testificar de la verdad. Gente que eran personas que no estaban bajo ninguna influencia, ninguna droga, no estaban alucinando las cosas. Ellos vieron a Jesucristo resucitado y lo vieron en su estado de glorificación. Por ejemplo, vemos también en Hebreos capítulo, déjame encontrar acá, Hebreos capítulo 9, verso 26 en adelante, que dice: de otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez, ya conmigo, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Verso 27. Y así como está decretado que los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio. Antes de tocar el versículo siguiente, hay religiones, hay creencias de que después de esta vida terrenal, al espíritu, al ser divino, se le da otra oportunidad para reencarnarse en otra cosa. Por ejemplo, creo que es el hinduismo, y quiero también decir buddhism. Ellos creen de que el ser humano después de esta vida, si no llega al éxtasis o al apogeo de su vida divina, creo que le llaman nirvana, según ellos se pueden reencarnar en un animal.
se pueden reencarnar en cualquier otra cosa. Si usted va a la India o Asia Menor, hay creencias donde las mismas vacas que están en las granjas, hay familias que creen que son sus ancestros. Es el tatarabuelo, la tatarabuela, el bisabuelo, bisabuela, los abuelos, los tíos, y los veneran, porque no solo son animales sagradas, pero son sus parientes del pasado. Hay conceptos tan erróneos donde debemos a través del Espíritu Santo buscar la manera de inculcar la verdad y sacarlos de su ignorancia. Pero hay creencias de esa magnitud. Pero la Biblia dice que los hombres mueren una sola vez, y después de esto viene el juicio. ¿Cuál es el juicio? Para todos aquellos que mueren en Cristo Jesús, estaremos en el tribunal eterno de nuestro Señor Jesucristo, en el tribunal de Cristo, donde el ser humano será recompensado a través de sus hechos en la tierra, sea para bien o sea para mal. La palabra del Señor muestra también en el Apocalipsis que hay otro tribunal, que es el trono blanco, donde toda la humanidad, ancianos, jóvenes, niños y niñas, hasta el Hades entregará a sus muertos. Aún el mar, desde las profundidades del abismo, entregará a sus muertos, y todos serán juzgados. Y si el nombre de ellos no está escrito en el libro de la vida, serán lanzados al lago del fuego. Ese es el trono blanco. Pero es para aquellos que no han querido reconocer al Mesías, al Verbo de Dios, aquel que está sentado a la diestra del Padre. Pero nosotros que estamos en Cristo Jesús, vamos a estar en el tribunal de Cristo. ¿Y sabes quién va a ser tu abogado ahí? El mismo Señor. Cuando el Padre vea la sangre de su Hijo en tu vida, va a decir: justificado eres. Porque nosotros somos justos, ya conmigo, somos justos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Somos justificados. Me encantó mucho la enseñanza de nuestro Padre en la fe, lo que compartió el domingo. Excelente, les recomiendo entre la semana de prestar atención. Y si ya lo escuchó, escúchalo otra vez, es de mucha bendición. Pero regresando al punto, el hombre entrará en un juicio eterno. El hombre solo vive una vez y después viene el juicio. Pero quiero regresar al verso 28, Hebreos 9, verso 28. Aquí es el punto. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, vea esta promesa: aparecerá, diga conmigo, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Es más, hay una versión, quiero leer esta versión que lo amplifica un poco más, y me gustó mucho la versión de la Nueva Traducción Viviente, que dice: si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, vea esto, pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Qué linda realidad, mis hermanos. Un regalo que la verdad es incomprensible, difícil de asimilar, difícil de entenderlo a través de nuestra mente humana. Me sorprende cómo la humanidad, aún así, todavía rechazan este regalo tan hermoso que nos ha dado. ¿Cómo no adorarle a Dios? ¿Cómo no bendecirle a Dios,
que ahora se me ha presentado a mí la oportunidad, no por mis fuerzas ni las nuestras, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, poder ahora entrar a la eternidad con Él. Para que usted tenga una idea hasta dónde puede llegar el amor de Dios para la humanidad, en la cual no hace excepción de personas. Podemos ver en Lucas capítulo 20 o 21 sobre los malhechores. Uno insultándolo, tirándole de todo, vituperándolo. Ese malhechor pues en sí representa a la humanidad que tiene el corazón endurecido, un corazón de piedra. Les cuento, difícil es operar en ella, pero el único que puede picar piedra y comenzar el proceso de la transformación de un corazón endurecido solo es el Espíritu Santo. Él es el que pica piedra y poco a poco comienza a trabajar la conciencia del ser humano para que recapacite. Pero este malhechor que le andaba insultando al Señor tenía su corazón endurecido. Estaba la oportunidad, estaba la respuesta enfrente, bueno, no enfrente de él, sino al lado de él, y aún así no aprovechó ni tomó a ventaja la oportunidad de reconciliar su vida con el Señor. Bueno, ni es reconciliación, sino aceptar el señorío del Señor. Pero el otro malhechor igual andaba en las mismas. Saber qué vida vivió. Era una persona diría destrabada, alguien enloquecido. Pero a él se le dio la oportunidad de aceptar el señorío de aquel que estaba también clavado en la cruz. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor hacia él? Para que usted vea hasta dónde puede llegar el amor de Dios y la misericordia. Que le dijo a ese malhechor: hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. No le dijo que estará con él en el reino. No le dijo que estará con él en la nueva Jerusalén. Le dijo: estarás conmigo en el paraíso. Y nuestro apóstol tiene una enseñanza, un librito que yo recomiendo, se llama El Paraíso, y él profundiza mucho sobre el concepto del paraíso. Pues el paraíso es el lugar donde vamos a seguir siendo trabajados por el Señor. Pero no vaya a pensar que ahí es como piensan los católicos, que dan indulgencias o que es el purgatorio. No estamos hablando de esos conceptos que vemos en otras creencias. Estamos hablando de un paraíso, un lugar donde el trato es tú y con Dios en ese estado divino. Y antes de que tú entres al reino, antes que tú entres a la nueva Jerusalén, Dios primero va a trabajar con tu ser interior. Por eso, usted que está en vida, usted que ha experimentado las misericordias de Dios continuamente, porque la palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas, ¿qué? Cada mañana. Y si la misericordia ha llegado a su vida, aprovéchala a todo momento. Seamos más como Jesucristo. Andemos en las huellas de Él. Tratemos, aunque yo sé que hay momentos de dificultad, hay momentos que llegamos cortos, pero podemos levantarnos de nuevo en el nombre de Jesús y continuar para llegar exactamente a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Génesis dice: hagamos al hombre. Génesis 1, 26 al 27. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Diga conmigo: tengo la imagen de Dios, soy de Dios, pero debemos de trabajar nuestra semejanza. Es ahí donde tengo de costumbre decir, donde truenan los chicharrones, porque es desafiante. No me diga que no es. A veces cuesta, sí o no. A veces se nos mete la carnalidad nuestra
A veces se nos mete la terquedad almática, pero es ahí donde cada momento, cada día tenemos que vernos en el espejo y decirnos: alma mía, alaba a Dios, alaba al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque a veces cuando nos vemos en el espejo, ¿qué es lo primero que decimos? Ah, qué guapo me veo, qué guapa soy. Yo cuando me miro al espejo digo, cada vez más pelón, y ya me están saliendo las canas aquí también. Por lo menos las barbas me consuela un poquito, ¿verdad? Pero tenemos que vernos en el espejo y decir: quiero trabajar la semejanza de Dios. Los tiempos que estamos viviendo están difíciles, iglesia. Más que nunca el ataque hacia el cuerpo de Cristo se está dando. Pero Dios nos ha dado a nosotros el poder, la autoridad, nos ha dado a nosotros las llaves del reino para atar todo lo que está en los cielos, será atado en la tierra, y para desatar todo lo que está en los cielos, también desatado en la tierra. Y que las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerá contra la iglesia. Tenemos ese poder, tenemos esa facultad. Por eso conviene servirle a Dios después de que el Padre generosamente nos dio la ofrenda universal. ¿Quién era la ofrenda universal para toda su creación, para nosotros? Que Cristo Jesús murió una sola vez para que tú y yo podamos entrar al trono de su gracia confiadamente. Ya el tiempo se me está yendo, pero quiero tocar otros puntos ya para culminar. Verso 11 dice, Romanos 6:11: así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos, diga conmigo, vivos para Dios en Cristo Jesús. De nuevo dice, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Pero pastor, sigo viviendo con muchas dificultades. Es cierto, pero cuando lees este versículo en su profundidad, en otras palabras es: vive en fe, no por lo que ves, no por tu situación externa, no interna, sino vive en fe y para fe. El justo vivirá por su fe. Esto es un asunto de creerle a Dios a pesar de lo que uno ya sabe, lo que tiene dentro de su ser. Si yo pongo mi mirada en mis rajaduras, me voy a desanimar más. No voy a poder avanzar y seguir en este caminar de fe. Por eso dice el autor, creo que es Hebreos 11 o 12, que dice: ponga la mirada en Cristo Jesús. No ponga su mirada en la humanidad, ni mucho menos en sus deficiencias. Pon la mirada en Jesús y Él lo va a exaltar, y Él lo va a ayudar para avanzar en este caminar de fe. Por eso dice: considerados muertos para el pecado. Sí, como diciendo, ya no más a este estilo de vida, ya no más a la concupiscencia, ya no más a la falsedad, ya no más a las influencias que me rodean. Ya he rechazado el pecado, pero ahora vivo para Dios. Diga conmigo, vivimos para Dios en Cristo Jesús. Qué hermoso poder estar dentro de esa relación especial en Cristo Jesús. Vea esto: muertos para el pecado. No dice en el pecado, porque el que muere en el pecado es porque espiritualmente está muerto, sino muertos para el pecado, diciendo: yo ya no soy compañerismo del pecado. Yo ya no me asocio con aquellos que llevan ese estilo de vida. Yo ya no soy parte de una vida inmoral.
sino ahora vivo para Dios, vivo para Él en Cristo Jesús. Verso 12, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no desobedezcáis sus lujurias. En otras palabras, creo que esa es una pregunta retórica, es a rhetorical question. ¿Quién reina en nosotros? ¿O quién puede reinar dentro de ti? Porque tengo que reconocer, quizás hay algunos que no conocen al Señor todavía. Pero ¿quién reina? ¿Quién gobierna en tu vida? ¿Quién es el factor que te hace movilizarte en esta vida cotidiana? ¿El reino de Dios o el reino de las tinieblas? Porque no hay un punto medio. Porque a veces queremos mezclar las dos cosas. Queremos en obediencia ser parte del reino de Dios, pero a la misma vez tenemos un pie metido en el mundo. No hay un punto en medio, there's no gray area, una región gris. ¿Quién reina? Verso 13, ya para culminar. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En un mundo caído, diga conmigo, en un mundo caído me conviene iluminar la luz de Cristo, que es una luz radiante, sublime, hermoso. Quiero que todo mi ser interior se presente como un portador de luz para esta humanidad caída. Que mi cuerpo sea un instrumento de bendición, de obediencia, de honra para Dios, en la cual me va a beneficiar a lo largo y a lo corto. Termino diciendo acá, ¿para qué beneficios será el cuerpo nuestro? ¿Para el reino de las tinieblas o para el reino de Dios? Y por último está este versículo muy conocido, Romanos 12. Acompáñeme, Romanos 12, verso 1 en adelante. Si usted pensara de que el asunto es solo invertir en la parte espiritual y en la parte almática y no prestarle atención al cuerpo, estamos muy equivocados. Porque capítulo 12, verso 1 dice Pablo, el apóstol Pablo: por consiguiente, hermanos, hablando de la iglesia, es la audiencia, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. No está diciendo que presentéis vuestro espíritu o vuestra alma, sino vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Somos hechos de tres componentes, tres elementos: espíritu, alma y cuerpo. Si no fuera por el cuerpo, no estuviéramos nosotros en esta realidad, en esta dimensión. Por eso me sorprende, ya para culminar, me sorprende que Dios mismo, el Verbo mismo, tuvo que entrar en un vientre y salir de una mujer para poder habitar entre la humanidad. Es impresionante que Dios no quebrantó las mismas reglas que Él estableció para lo que es la procreación de la humanidad. Él fue partícipe de ella, y a través de una mujer caminó el Verbo encarnado. Repito, Verbo encarnado, no reencarnado, porque no creemos en la reencarnación, creemos en la encarnación, porque el Verbo se hizo carne, pero solo una vez. Entonces termino diciendo,
El mundo ha rechazado, ha restringido la verdad. Pero usted que lo ha mantenido, aprovéchala, atesórala, disfrútala. No te canses de hacer el mal. No te canses de mostrar piedad para otros a tu alrededor. Incline su rostro en esta noche. Bendito Dios, Padre, he predicado tu buena palabra, he predicado este concepto.